Vamos a leer en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 22 hasta el 25. Y vamos a leer inclusive el capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, 22 al 25 y capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En esta parte está hablando, esto que venimos leyendo, está hablando de los deberes del creyente en su nueva vida. Y los deberes del creyente en su nueva vida cristiana incluyen todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros no somos creyentes en algunas áreas nomás de nuestra vida, ¿sí? En todas las áreas. Y por eso es que venimos hablando de nuestro carácter así personal y también nuestro comportamiento en las diversas áreas en las que nos desempeñamos como comunidad, como sociedad, como matrimonio, como padres, hijos, esposo, esposa. Y aquí inclusive llegamos al área de nuestro trabajo, ¿verdad? Aquí habla de amos, siervos y amos porque era una manera común en ese tiempo. Pero creo que esto hoy podemos nosotros traer en nuestro ambiente a nuestro trabajo, ¿verdad? O como empleado, o como jefe, como patrón. Todos también tenemos nuestro deber de llevar nuestro nuevo carácter a la sujeción, a la obediencia de Cristo. Hoy por lo menos yo no quiero que pensemos solamente en eso, sino que especialmente aquí cuando habla de todo lo que hagáis y de que Dios es retribuidor y todo eso, que pensemos en que eso, proyectemos eso a todo lo que hacemos, porque aquí dice eso, ¿verdad? Todo lo que hagáis, dice en el versículo 23. Todo lo que hagáis, ¿sí? Estas palabras, como solemos remarcar, son palabras para cristianos, no son palabras para inconversos. Eso no quiere decir que el inconverso no tenga también la obligación de tener un comportamiento recto en todas las áreas de su vida. Tiene también la obligación, sino que no puede nomás hacer, dice el Señor, ¿verdad? Muchas veces no quiere, pero no puede tampoco, dice. Así que estas exigencias, y los que podemos hacer esto somos los hijos de Dios. No porque somos mejores, somos de otra madera distinta a la del inconverso, sino porque nosotros tenemos el auxilio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos nutre. Esa palabra estuve leyendo en estos días en la primera carta de Pablo a Timoteo. Necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios, y al nutrirnos con la palabra de Dios, al ser llenos con la palabra de Dios, entonces eso también va a salir, va a aflorar. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo que hace que seamos lo que somos. Porque del corazón salen también, dice la palabra de Dios, los malos deseos,
pasiones descontroladas y todo eso sale todo del corazón, ¿sí? Y entonces de lo que estamos llenos, eso es lo que va a salir, eso es lo que va a aflorar. Entonces aquí corresponde a la condición de nuevas criaturas que hemos llegado a ser. Por lo tanto, dejando las cosas que pertenecen a la antigua vida de pecado, que ya vinimos leyendo, ¿verdad? La deshonestidad, la mentira, la malicia, etc. El Señor manda a todo verdadero creyente a vestirse como lo que ahora es. Es decir, como escogido de Dios, llenos del Espíritu Santo, con la palabra de Dios que mora en abundancia en nosotros, haciendo todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Esa nueva condición, esa nueva vida debe poder manifestarse en todo lo que hacemos, en la calle, en la familia, cuando estamos solos, en el trabajo, como siervos o como empleados, como patrones, como sea, en lo que sea. La clave para un desempeño recto, justo y honesto para el amo, o sea, para el patrón, para el empleador y para el empleado, es lo que dice en el versículo 22. Ahí dice que no tenemos que servir como para ser vistos y como para agradar al hombre o a los hombres, sino haciendo todo y sirviendo para agradar a Dios. Para el amo, para el patrón es igual. Hagan lo que es justo y recto, dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Sabiendo que ustedes también tienen un amo, un Señor en los cielos. Lo que dice en los versículos 24 y 25, voy a leer otra vez para remarcar. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto, hermanos, se aplica a todos, porque la fe y el temor de Dios, o sea, yo digo a todos, fuera de nuestro rol, ya sea de empleados o de patrones o de jefes, porque el temor de Dios, la fe y el temor de Dios nos hacen obrar siempre, siempre considerando que Dios es, esto que acá estamos leyendo, galardonador, retribuidor es Dios. Y que va a retribuir toda obra, sea buena o sea mala. Tenemos que recordar eso, hermanos. Así dice el Señor en su palabra. Y vamos a recordar esto con algunos pasajes escogidos para esta ocasión. Hebreos 11:6, por ejemplo. En Hebreos 11:6, si se quieren fijar ahí, mirar ahí, dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto que le hay quiere decir, crea que existe Dios, que hay un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo subrayo aquí para traer a colación que Dios es galardonador de los que le buscan. El que tiene fe cree esto, hermano. Al menos esto es una fe en una cuestión básica, ¿sí? Creemos que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan. Aquí ya tenemos una verdad que nos explica en gran medida la conducta de cada ser humano, ¿sí? Porque el incrédulo, así como el creyente, basan su conducta y su actitud en esa perspectiva, en esa visión de las cosas. Si hay alguien a quien yo tengo que dar cuenta, entonces mi conducta es una, y si no tengo que dar cuenta a nadie, es otra. Por eso el que tiene su
digamos, su piedad o su devoción eh, centrada en algún ídolo, que no sea Dios, ¿verdad? Por ejemplo, una costumbre, y voy a decir así, si eso va a molestar a alguien, bueno, paciencia. Eh, Como dice San Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, dice. Bueno, así que no pido disculpas por eso. Bueno, eh, si el punto de mi devoción es, por ejemplo, que yo tengo un altarcito en mi casa, ¿verdad? Y ahí eh, está mi estatuita y mis estampitas y todas esas cosas, ¿verdad? Es como que yo ahí tengo mi lugar, mi rincón dedicado a... Pero la palabra de Dios dice que eso que está ahí, ya sea de yeso, de madera o de lo que sea, eh, tiene ojo pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina, tiene manos pero no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces yo ahí, dentro de mi casa, estoy con, con algo completamente inanimado, ¿verdad? Y yo puedo ir y rendirle el culto y ofrecerle los sacrificios pero después no, nada, no me va a demandar, no me está viendo y diciendo, ¿para qué te estoy viendo que estás haciendo algo malo? No, porque no ve ni escucha ni hace nada, ¿verdad? En cambio, cuando creemos en un Dios vivo, que es galardonador de los que le buscan, es distinto. Sí, nosotros sabemos que los ojos de Dios están sobre todo lugar y viendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sus ojos están sobre nosotros, dice la palabra del Señor. Entonces nuestra conducta es distinta. Cuando realmente creemos y alimentamos esa fe por la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando la fe es verdadera, cuando creemos que hay un Dios y ese Dios es real, y les quiero llevar a otro libro, Eclesiastés. Ahí vamos a ver por lo menos 3 versículos, así que si llegan ahí, vamos a estar viendo un poquitito ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Ahí dice, Eclesiastés 12, 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio. Y dice ahí, yo no les estoy leyendo, pero dice, ustedes pueden mirar, dice que esto incluye aquellas cosas encubiertas. ¿Sí? Dios va a traer toda obra a juicio, incluyendo aquellas cosas encubiertas, o sea, aquellas cosas que yo nomás sé, me parece a mí, ¿verdad? Pero Dios también sabe, pues, ¿verdad? Entonces Dios va a traer a juicio todas aquellas cosas, incluso aquellas cosas que estuvieron escondidas para el mundo. ¿Sí? Ustedes nunca supieron que yo había sido que tenía o yo había sido que andaba en esas cosas. Dios va a traer a juicio todas esas cosas, dice, ¿verdad? Esto es medio atemorizador, ¿verdad? ¿O no les parece? Es medio atemorizador. Dios va a traer a juicio todas esas cosas. Bueno, yo no voy a hablar nada ahora para atenuar eso. Mejor que nos quedemos así con ese medio atemorizador. Después vamos a llegar al punto. Para entender también la obra de Cristo a nuestro favor. Eso nos tiene que llevar, hermanos, a obrar teniendo presente esa expectativa. El que sabe con certeza, la fe también es eso. En Hebreos 11 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, si nosotros tenemos la certeza de que Dios existe y que va a juzgar, entonces vivimos en consecuencia a eso. Tenemos el deseo de agradarle, de hacer lo que es recto. En el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, dice algo muy interesante. Capítulo 8, versículo 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que el hombre sin fe, sin temor de Dios, piensa que, bueno, como que no pasa nada así de inmediato después de hacer algo malo. Incluso puede tener escondido por tiempo y a veces por años, ¿verdad? Tiene escondidas sus fechorías. Entonces piensa que no hay castigo. No hay castigo. Eso es lo que dice acá. No se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Entonces siempre se dispone para seguir haciendo el mal. Esto entonces hace que pueda seguir pecando sin temor porque no va a pasar nada. Pero el creyente razona así como dice también ahí en Eclesiastés 8. Los versículos 12 y 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y el 13 dice: y que no le irá bien al impío. Y voy a ir al final del versículo, dice: porque no teme delante de la presencia de Dios. Eso sabemos, hermanos, por la revelación en la Escritura. ¿Sí? Y la fe es por el oír. Creemos en esta palabra, hermanos. El impío piensa que como no pasó nada y parece que se salió con la suya, se quedó con lo que robó, o nadie le reprendió en su casa por algo malo que hizo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hoy ¿verdad? Voy a seguir haciendo. Pero el creyente, como el que escribió este libro de Eclesiastés, dice que aunque el pecador haga y haga y haga, siga haciendo 100 veces, dice, prolongue su día, yo sé también que a los que hacen bien, a los que temen a Dios, les va a ir bien, y no así al impío. ¿Sí? No va a ser así al impío, porque no teme delante de la presencia de Dios. El enfoque de la carta a los Colosenses, nosotros sabemos que es con énfasis en las obras del creyente, ¿verdad? Yo no quiero nomás quedarme ahí aprovechando estas palabras que estamos leyendo. Entonces me parece que es oportuno recordar que todo hombre y mujer, ¿verdad? Y toda obra va a ser sometida al juicio de Dios. Toda obra de los hombres. Y que en su misericordia Dios ya nos dio a conocer su sentencia sobre el pecado. El hombre no debe estar ignorante de la sentencia que hay, de la retribución, esa palabra estamos usando, sobre el pecado. Y eso Dios hizo ya desde antes que el pecado entrara al mundo. A Adán ya le dijo, no vaya a comer del fruto de ese árbol, porque el día que comas, esto te va a pasar, ¿verdad? Ya le dijo, ya le advirtió, vas a morir. Ya le advirtió de la consecuencia. La paga del pecado es la muerte, que es estar destituido de la gloria de Dios. Adán fue echado de la presencia de Dios cuando desobedeció. Y si el hombre, cada uno de nosotros, no obedece al llamado de Dios a arrepentirse y creer en el Evangelio, y no recibe la gracia del perdón, confiando en Jesucristo y solamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, no existe ninguna posibilidad de salvación. Así dice el Señor: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que puedan ser salvos. No existe una alternativa de salvación. Solamente en Cristo. Eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Y Dios quiere, en su misericordia, que todos los hombres sean salvos, dice. Y a todos los hombres se les ofrece esa oportunidad de salvación, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No tiene que el hombre dormirse confiando en que va a salir airoso del juicio de Dios.
No, Dios existe y es galardonador, es retribuidor. Él dice de sí mismo que es grande en misericordia, pero que no va a dar por inocente al malvado, al culpable. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, así que proveyó al sustituto, proveyó a aquel sobre quien cargó. Recién recordábamos en la cena del Señor también. Dios cargó en Jesucristo todas nuestras maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que podemos recibir el perdón depositando toda nuestra confianza en aquel a quien Dios designó como nuestro sustituto, Jesucristo, el Cordero de Dios, que se entregó en aquella cruz. Y una vez que hemos venido a Cristo, una vez que así como los miembros de la iglesia, ¿verdad? Venimos porque somos miembros de la iglesia porque hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aquel en quien tenemos perdón de los pecados. Entonces, una vez que estamos en Cristo, y vamos a enlazar una vez más con el primer versículo del capítulo 3 de Colosenses, porque yo les dije ya también el domingo pasado, creo que les dije, que este versículo 3 podría encabezar cada uno, el capítulo 3, versículo 1, podría encabezar cada uno de estos sermones, ¿verdad? Porque ahí dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces hagan esto. Bueno, sí, pues habéis resucitado con Cristo, esta tiene que ser su conducta. En casa, en el trabajo, en la calle y cuando estamos solos también. Si hemos resucitado con Cristo, si somos creyentes, hijos de Dios por la fe en Jesucristo, entonces vivamos y hagamos todo como para Él, como para el Señor. No como el que hace las cosas bien o mal, si es que su jefe está o no está. ¿Verdad? Y cuando el jefe no está, estamos, como decimos nosotros, cuatrereando, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, y después viene el jefe y todos nos ponemos en posición de clase y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Muchas veces ese es el comportamiento. Ese parece hasta un chiste, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad tan penosa, pero así es. Pero no solamente pasa eso en el ámbito laboral, pasa también en la casa, pasa en todas partes. Hasta en la calle pasa, ¿verdad? Mira que ya está la patrulla caminera, entonces vamos nomás a ir bien rectito por donde tenemos que ir, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Ponete que tu cinturón porque allá hay control, ¿verdad? Y si no hay control, no, te puedes ir tranquilo, ¿verdad? Entonces hacemos las cosas como para los hombres. No hacemos rectamente como para el Señor, cuyos ojos están en todo lugar. Cuando somos conscientes de que servimos a Dios mismo, con corazón sincero, temiéndole, y además animados, más allá de la remuneración que recibimos por nuestro trabajo, que muchas veces no nos anima, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tendríamos que ganar más. Bueno, pero nuestro actuar dice que tiene que ser pensando que Dios es el que tiene una recompensa para nosotros, y eso no pensamos nomás así por nosotros, sino porque eso es lo que leemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos de los hombres, esos que llamamos héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, dice que murieron sin recibir lo que ellos esperaban? Y así puede ser también con nosotros, hermanos. Es más, sabemos que así va a ser. Porque las recompensas que el Señor tiene, vamos a recibir después. ¿Sí? La herencia que Él tiene reservada es en los cielos para nosotros. Todo lo que hacemos para Él va a tener su recompensa. Y aquí en este pasaje queda claro que todo lo que hacemos puede ser hecho como para el Señor. No solo el trabajo de un pastor, de un misionero, de un maestro de escuela bíblica. No, todo nuestro trabajo, tu trabajo en tu casa, por ejemplo, tu trabajo en tu taller, en la oficina, y ya estamos diciendo, todo lo que vos hagas,
en la calle cuando nadie te ve. Tiene que ser hecho como para el Señor, sabiendo que Él es galardonador. Y aquí hay un pero en el versículo 25. ¿Sí? No dice pero, al menos en la Reina Valera, en el español del año 1960, ¿verdad? Dice más el que hace injusticia. Nosotros a lo mejor podríamos decir en nuestro lenguaje así más coloquial, pero el que hace injusticia, ¿sí? O sea, el que no se sigue de acuerdo a la voluntad manifiesta de Dios, eso es injusticia. El que hace lo malo, el que obra mal, va a recibir la paga de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que ha hecho. ¿Sí? Cada uno va a recibir su retribución exactamente como corresponde. Dice. Dios no tiene privilegiados. Dios no hace acepción de personas, dice aquí. No, ese es mi socio, a ese le voy a... Si nosotros obramos, ¿verdad? El ser humano obra así, pero Dios no es así. Todo creyente tiene a Cristo como su fundamento y se le manda, en 1 Corintios 3, se nos manda edificar sobre ese fundamento, hacer nuestra obra, y Dios va a aprobar esa obra. Dios va a aprobar la calidad del trabajo hecho y cada uno recibirá o perderá la recompensa. Hablando de creyentes, esto también, voy a hacer otra vez un paréntesis aquí, esto es, también hay una comparecencia de todos los seres humanos, aunque no hayan sido creyentes, delante de lo que en el Apocalipsis llama el gran trono blanco, ¿sí? Y allí se abren libros y la obra de cada uno se examina, ¿verdad? ¿Qué se va a encontrar en las obras de cada uno? Nadie va a ser salvo por eso. Es más, el contexto de capítulo, de ese capítulo hacia el final del libro de Apocalipsis, es que de hecho ya los que resucitaron, los que fueron salvos, ya participaron de la primera resurrección. Estos ya no son más salvos, esto ya es la segunda resurrección. ¿Sí? Y estos participaron y de la segunda resurrección y van a experimentar la segunda muerte. Porque se va a ver sus obras y como dice ahí, sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, entonces van a ser echados a la eterna condenación. Así que todos vamos a comparecer. Creyentes y no creyentes. Los creyentes, porque nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, también vamos a ser examinados. El juicio comienza por nosotros, comienza por la casa de Dios. Y ahí cada uno va a recibir la recompensa según haya sido su labor. Hermano, este tiene que ser el motivo, tiene que ser la motivación para que hagamos la obra, nuestro trabajo y todas las cosas, no como para los hombres, sino como para Jesucristo, que es nuestro verdadero amo y Señor. ¿Sí? Antes éramos siervos del pecado, pero ahora hemos sido comprados por precio, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos de ese mercado de esclavos en el que estábamos, y ahora somos libres para servir al Señor en Jesucristo. Oramos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por la salvación que tenemos en Cristo, a pesar de que fuimos hallados culpables, Señor. Gracias por el perdón y hoy oramos especialmente para que cada uno de nosotros se disponga a obedecerte, despojándonos de aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre y vistiéndonos hoy las vestiduras nuevas, las vestiduras del nuevo hombre creado según tu semejanza, Señor, según
te nos revelaste en la faz de Jesucristo. A tu nombre, Señor, honramos y alabamos por medio de Jesucristo. Amén.